En el año 2006 empieza el proyecto del mapa de fosas. Aunque la subvención viene desde la Junta de Andalucía, el trabajo se hace en colaboración entre las asociaciones de memoria histórica y la Universidad de Andalucía, nivel andaluz. En el caso de Málaga es la Asociación Guerra y Exilio Memoria Histórica de Andalucía, y nos coordinaban desde la Universidad de Málaga Fernando Arcas y Manuel Morales Muñoz. Había escrito hasta el momento pues son los trabajos de Encarnación Barranquero, de Lucía Prieto, Antonio Dadal, pero no había nada en concreto sobre las fosas. Entonces fue a raíz de empezar a ese trabajo, a ir buscando pueblo por pueblo donde había fosas. Fue cuando vimos que había unas ciertas diferencias entre zonas, una vez que tuvimos un espectro más amplio de lo que es la provincia. Entonces nos dimos cuenta que el momento de entrar las tropas en el año 36, en agosto del 36, que es cuando se produce la primera ofensiva, entonces ahí hay prácticamente fosa en todos los pueblos. Casi cada pueblo tiene su fosa. En cambio, cuando llega la ofensiva militar del 37, de febrero de 1937, vemos que hay diferencias entre zonas. Por ejemplo, en la comarca del Guadalhorce hay prácticamente fosa en cada uno de los pueblos y además se abren desde muy temprano, aunque no todas entran antes de la toma de Málaga. La toma de Málaga es el 8 de febrero y, por ejemplo, Cártama la ocupan el 9 de febrero, mientras que Álora la ocupan el 7 de febrero. Eso lo atribuimos a la velocidad con que las tropas quieren llegar a Málaga y llegar a la capital, propiamente dicha. En cambio, en la Sarquía entran los italianos y lo que van haciendo es detener gente, pero esas personas que van deteniendo las llevan a las cabeceras de partido judicial. Y en las cabeceras de partidos judiciales donde los enjuician en estos juicios primeros, sin garantías, y los fusilan normalmente en los cementerios. En la primera no está legislada, es una violencia que está avalada desde los generales golpistas y todo el tipo de mandos militares que participan en el golpe de Estado. O sea, ellos la avalan, la permiten o la incentivan, pero no está legislada. Pero vienen, detienen y ejecutan. A mí uno de los casos más claros puede ser el de Cártama. En Cártama entran las tropas el 9 de febrero. Detienen a unas 60 personas y les hacen un juicio en la misma plaza del pueblo. Y de allí los llevan al cementerio y allí los ejecutan. Con el paso del tiempo la van legislando. ¿Qué ocurre? Que dejan de ejecutar en cada pueblo y se va reduciendo. Primero van a los pueblos más grandes, luego a las cabeceras de partido judicial y de ahí a las cabeceras de partido judicial más importantes, como puede ser Antequera, Belén Málaga, hasta que al final solamente las últimas ejecuciones son en Málaga, capital. Estamos hablando que en Málaga actualmente son 103 pueblos, ¿no? En ellos hemos encontrado fosa en 54 pueblos, más la capital, o sea, más el cementerio de San Rafael en Málaga, capital. Hablamos de unas 3.168 víctimas en la provincia y luego aparte están las 4.471 víctimas en San Rafael, con lo cual hablamos de 7.639 en toda Málaga. Hay que pensar en cuáles son las víctimas de las ejecuciones. Las víctimas de las ejecuciones son principalmente hombres, aunque ejecutan mujeres, pero en la mayor parte de los pueblos no llega al 5%. Ahí, salvo el caso de Campillo, que sí se queda en un 12, un 15%, en general no llega. Ellas sufren otra forma de represión, ya lo sabemos. Las rapan, las pasean desnudas o semidesnudas por el pueblo, le hacen beber aceite de ricino, etcétera. Luego hemos dicho hombres jóvenes, de entre 20 y 40 años, lo que no quita que
hayamos encontrado a José Agudo Checa en Antequera, que lo matan con 15 años, o Antonio Alba León, que tenía 72 años, era juez en Alfarnatejo y tenía 72 años cuando lo ejecutan en San Rafael, en Málaga. Cuentan hasta rencillas personales, sobre todo cuando se trata de los pueblos, y eso te lo cuenta muchísimo la gente en los pueblos, te están contando eso. No tienes por qué haber participado ni en la guerra, ni haber formado parte de un sindicato, simplemente que manifieste unos ciertos ideales o una cierta aproximación a un régimen al régimen republicano. A ver, si estamos hablando que este proyecto empieza en 2006, es como una primera base, se suponía también como para facilitar eso, el conocer dónde están las fosas, que no se tocase, no se hiciese ninguna actuación pues que las perjudicase, y luego facilitar una posterior exhumación. Pero si te pones son muy contadas los casos. Tebas, Cártama, en Alhora están ahora esperando porque tienen la prospección, pero dentro de poco será la excavación. Por suerte, bueno, pues se hizo San Rafael en Málaga, que fue todo un hito. Entre las que han desaparecido, las que han construido por encima y tal, el porcentaje es mínimo. Tampoco han encontrado todos los cuerpos, pero también se dice que es que los sacaron. Hubo un momento en el que los sacaron, los pasaron al osario general, con lo cual siempre, pero eso es una tónica común en general en todos los pueblos, en que esto es como construir un puzzle a base de documentos, de testimonios, de tal, pero no tienes nunca un 100% de fiabilidad en que el número que tú estás sea el recuento definitivo. O llega un punto en el que el espacio donde está la fosa, que eso se da muchísimo, no les interesa que siga teniendo ese uso. Entonces sacan esos restos a lo mejor pues para construir ahí un bloque de nichos, que es por ejemplo el caso de Alaurín el Grande. No se sabe si debajo permanecen todavía los restos o los extrajeron y luego construyeron encima un bloque de nicho. En el caso de Fuengirola, en el cementerio que hay donde está el Parque del Sol y el zoológico de Fuengirola, bueno, que estaba ese, ¿no? Eso, como cambió el uso del suelo, sacaron todos, incluido lo que fueron las fosas comunes, y desapareció. Sin embargo, se dan casos como en Alozaina. En Alozaina, cuando termina la guerra, sacan a aquellos que mataron en la represión republicana, durante la represión republicana. Y ahí tú lo primero que haces al entrar en ese cementerio es que te encuentras una gran tumba de mármol negro con todos los nombres de aquellos a los que mataron. Pero cuando llega la transición, en la transición a la democracia, los propios de la cofradía, ¿no? Los miembros de la cofradía, los que se encargan del cementerio, junto con las familias de los represaliados por la represión franquista, extraen también los cuerpos de las fosas y los trasladan a unos nichos en donde están con sus nombres, su fecha de defunción, y luego tú llegas. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.